se viene hablando de educación aquí todo el rato y ya que es verdad que tenemos que estar presentes. De alguna manera vamos a estar presentes y estamos ya, que es lo que venimos un poco a ver el mensaje con esta especie de evangelización que estamos haciendo desde hace ya no meses, ya un curso y medio, gracias al impulso y al origen de ciertas voluntades políticas que están velados en retomar, revitalizar los contenidos, los antiguos contenidos canarios. En educación, la LOCSE en su momento planteaba, porque no partimos de cero, la LOCSE planteaba, por sus luces y sus sombras, una de las cuestiones más significativas y más importantes que hemos heredado de la LOCSE es sencillamente trabajar con el entorno, ¿no? Sí, yo creo que tenemos tanto... Eso, no. Va a poner aquí. Tenemos esa información profesional, los profesores, de estar... porque tenemos que dar cogotazos a la gente mientras estamos hablando. Y entonces, así. Y entonces nos movemos mucho, ¿no? Para que la gente coja atención. Valentín, te voy a... Bien, estábamos hablando, yo creo que se me escuchaba, pero bueno, que los antecedentes de que partimos del programa Enseñas, que es lo que definitivamente tanto mi compañero Eduardo como yo y más gente que está detrás queremos presentar, nace como un impulso de una demanda de la sociedad canaria ineludible, sí, que es el de revitalizar aquellos contenidos canarios que en su momento ya se planteó. Lo que pasa es que hay una especie de percepción social en que realmente la gente no sabe de historia de Canarias y bueno, es una cosa en la que podríamos debatir intensamente. ¿Cuál es el peldaño que estamos generando desde la consejería? No partimos de cero, partimos de los antiguos programas de contenidos canarios que, como les estaba comentando, nace por esta especie de preocupación por el entorno. El aprendizaje significativo, no me quiero meter en batalladas pedagógicas, pero qué duda sabe que cuando aprendemos a hacer las cosas haciendo y con nuestro entorno, con todos nuestros elementos que tenemos, que les son familiares a los alumnos, pues somos capaces de retener más, ¿no? Pues con esta idea se proyectó tanto desde el escenario curricular, por así decirlo, la LOCSE planteaba un 35% de contenidos de cada comunidad autónoma sobre las propias realidades de esos ámbitos, ¿no? A partir de ahí... No. Ah, vale. A partir de ahí, digamos que es la primera vez que en Canarias existen contenidos realmente enlazados con cada una de las materias, ¿no? También se llevaron a cabo bastantes medidas en torno a acciones formativas con el profesorado, etcétera, etcétera. Voy a ir bastante rapidito, ¿no? Queremos decir que nosotros vamos a retomar esto y que en su momento el programa de contenidos canarios por razones X se cierra y solo tenemos también un nuevo panorama del cual Juan Francisco también estuvo en su momento y habló, que es el programa de educación patrimonial, que se conoce muy poco, lástima, porque era un programa bastante, bueno, es impulsado por el compañero, por Sanjo Fuentes, que está muy metido en toda esta batalla de la educación patrimonial, de una manera bastante voluntarista, llevaba a cabo un trabajo importante con los grupos de escolares para llevar a cabo propuestas, pero que generalmente eran propuestas de recuperación del patrimonio. Vamos a recuperar el molino que tenemos en nuestro barrio, vamos a ver las salinas de no sé qué, vamos a reconstruir un barranco. Ese tipo de propuestas se pueden todavía, por cierto, es una de las cosas que venimos a anunciar, están todavía presentes como un material didáctico para todo aquel profesorado. Bien, a partir de ahí... hoy, en la actualidad, tenemos un sustento institucional y jurídico importante que es la Ley de Educación, que nace en el año 2014, muy recientemente, y que uno de sus objetivos fundamentales, como ven aquí, es fomentar el conocimiento, el respeto a la valoración del patrimonio natural y cultural de Canarias. Y con ese sostén, digamos, nace el programa Enseñas. El programa Enseñas lo que intenta es acercar como ahora vamos a ver los objetivos fundamentales, pero la idea y el eslogan con el que se tienen que quedar es eso, acercar el patrimonio a la escuela. No estamos hablando tanto de generar una serie de actividades extraescolares, ir a visitar los parques, que claro que sí, sino que dentro del aula ya el profesorado tenga recursos, tenga formación y cambie el chip a la hora de dar cada una de sus materias para que esas materias tengan como fuentes indispensables de estudio el material canario. Yo puedo dar biología desde los recursos, ya se da hace mucho, en primaria se hace, con el entorno, con las flores, con la vegetación que tienen los niños, las niñas que tienen en su entorno, pero superar ese nivel, llegar hasta secundaria, y que en secundaria se puede dar perfectamente todas y cada una de las materias con los recursos propios del entorno. Y además, una cosa importante, que el currículo lo permite.
Lo permite y además lo facilita. Bien. El patrimonio, por lo tanto, entendiéndolo tanto como un objeto de conocimiento, vamos a estudiar ese horno, vamos a estudiar ese molino, vamos a estudiar la antigua ventita de mi barrio, pero también vamos a utilizar ese objeto de conocimiento como una herramienta didáctica para cumplir el currículo, cumplir con los criterios de evaluación. Ya sé que estoy hablando ya un poco en materia de docente, pero discúlpenme, pero es lo nuestro. Pero quiero que sepan que dentro de ese campo, evidentemente, el patrimonio y los parques arqueológicos tienen que constituirse en un elemento fundamental como herramienta didáctica. Bien, claro, pero ¿de qué patrimonio estamos hablando? Estamos hablando en definitiva de incluir el patrimonio en la práctica educativa, pero además un patrimonio integral. No voy a alargarme aquí porque empezamos con debates teóricos. Pero la propia ley de patrimonio que está modificándose en la actualidad nos da una pista, ¿no? ¿De qué patrimonio? ¿Con qué patrimonio puede trabajar el profesor y la profesora? Pues con todas las fuentes que tiene Canarias como expresiones de su realidad, materiales e inmateriales, y que aparecen de manera fundamental. Nosotros, cuando hablamos con los profesores, decimos, es que esto es lo que tenemos que trabajar. Fuentes arqueológicas, arquitectónicas, bibliográficas. Nos olvidamos de las crónicas de Canarias cuando hablamos de la realidad histórica de Canarias. Pues ahí están, ahí está Abreu Galindo, ahí está el Canarién, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos también pues las fiestas de mi barrio, y tenemos también el hip hop que hacen los colegas, porque también era la realidad canaria de la actualidad, del siglo XXI, que es una de las cosas que queremos también cambiar el chip. Que la construcción de la identidad canaria no sea específicamente lo heredado, que sí que hay que conservar, por supuesto, y hay que explicar, sino también qué estamos haciendo los canarios y las canarias hoy. Porque si no, al alumnado también se le hace un cruce de cables y va a entender que la construcción de la canariedad es algo del pasado, ¿no? Y no, se está construyendo Canarias ahora mismo también, ¿no? Bien, estas son nociones que nosotros utilizamos mucho desde el programa Enseñas y tratamos de reforzarlos con nuestros compañeros. Objetivos, rápidamente, por lo tanto, acercar a la sociedad el patrimonio histórico, natural, social y cultural, convertirlo en un recurso didáctico, y lo que estamos haciendo hoy aquí, que es la interconexión institucional para poder darle sustento a todo esto, ¿no? Desde aquí queremos agradecer a la Dirección General de Patrimonio porque, evidentemente, muchas de las cosas de las que Eduardo les va a comentar también, si yo le dejo, es ese tipo de acciones ya concretas que estamos llevando a cabo y en las cuales Patrimonio también tiene mucho que ver, ¿no? Bien. Educación y patrimonio más allá de la difusión patrimonial. Miren, creo que vamos a ser, y lo estamos siendo ya, pioneros. Creo que sí, porque hace poco acaba de salir que en Cantabria hay una materia de patrimonio. Bueno, en Canarias tenemos la materia de Geografía e Historia de Canarias hace ya un par de cursos, que si ustedes leen el currículum, es un escenario absolutamente ideal para trabajar el patrimonio, porque está hecho. Los contenidos están puestos desde la perspectiva de los recursos patrimoniales de cada proceso histórico que queremos estudiar. Bien, es cierto que analizando otras situaciones en el Estado no existe un programa, digamos, estructural, con un equipo permanente, con esta relación interinstitucional que pretenda impulsar el patrimonio desde este punto de vista desde educación, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de educación patrimonial, pues nos referimos a difusión, y que están haciendo muchos organismos, digamos, museos, parques arqueológicos, evidentemente, pero no hay una inclusión del concepto de educación patrimonial dentro del sistema educativo, que es lo que se pretende ahora, ¿no? Y estas son las líneas de acción desde ese punto de vista. Un ámbito docente, un ámbito con las comunidades educativas, las familias son importantes también, y ese ámbito, digamos, institucional. Dentro del ámbito docente, una de las cosas importantes, revisar los currículos de Canarias. Desde este punto de vista hemos generado este documento que le facilita muchísimo al profesorado en el sentido de que nosotros cuando hacemos las reuniones con los docentes siempre nos dicen, pero ¿cómo puedo yo estudiar la realidad canaria? Vamos a ver tu materia y vamos a ver qué elementos del currículo son proclives para que tú estudies la realidad canaria. Y hay muchísimo, muchísimo. Entonces, no sé, no tenemos conexión. Es que esto nos redirige al blog, que es una de las cosas que íbamos a enseñar también, pero creo que no furula. Bueno, tenemos documentos creados, que es un material importante para el profesorado como herramienta didáctica sobre todos los elementos de todas las materias, desde infantil, primaria y luego ya secundaria y bachillerato, en lo que hay una presencia omnipresente de Canarias. O sea, aquella vieja excusa que teníamos los profesores, que es verdad,
Claro, es que yo no doy historia de Canarias. Eso ya no podemos utilizarla, ¿no? Porque aparece en todas las materias, ¿no? Bien. Tenemos, por lo tanto, una revisión de todos los currículos y tenemos también un escenario particular que es esa materia de Historia y Geografía de Canarias de cuarto de la ESO, que les vamos a presentar. Ya les he comentado de todas maneras que quien quiera adentrarse desde la propia educación... No, pues se da la pila o qué, pero no. Ahora, bien, rápidamente, la asignatura está hecha desde su propio ordenamiento para utilizar todos los recursos del entorno del alumnado como excusa, digamos, para dirigirnos a los 6 criterios de evaluación que van ordenando todos los, digamos, los contenidos de la materia. Ya aquella secuencia de una diacronía dictatorial, ¿no?, para estudiar, pues yo creo que se va abandonando y realmente que tiene un matiz moderno en este sentido la materia, ¿no? Por eso estamos bastante... Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Es una hora lectiva solo, el profesorado tiene muchísima carga, pero nosotros estamos intentando cambiar el chip en el sentido de decir, miren, vamos a cambiar la tortilla. No vamos a llegar a un centro y decir, tienes que dar Historia de Canarias, toma, pum, currículum. Entonces el profesorado lo primero que hace es ver, como los viejos temas, ¿no? Lección 1. No sé qué, la geografía, no sé cuánto. No, vamos a cambiar el chip y vamos a decir, vamos a ver, estoy trabajando en Garafía. Voy a ver qué entorno y qué recursos patrimoniales tiene Garafía. Desde todos los puntos de vista los va a tener. Geografía, geología y luego ya, digamos, los procesos históricos. Desde los aborígenes hasta la conquista de la isla, es decir, hacer toda esa secuencia, pero siempre desde la fuente patrimonial. Y digamos que en ese sentido, digamos que es una buena oportunidad para incorporar la educación patrimonial. Nosotros hemos elaborado este blog, que ya les invito a que entren, donde hay una serie de recursos para todo el profesorado. Intentamos ese feedback con el profesorado que sea inmediato y del cual... También teníamos preparado entrar por el wifi, pero no podemos. Pero en el cual vamos generando todo ese tipo de acciones, ¿no? Una de las herramientas, es una pena, porque les iba a enseñar todos los recursos que tiene el blog y la consejería, pero no podemos entrar. Pero hay muchísima material didáctico disponible de uso libre para el profesorado y para cualquier ciudadano, ¿no? Estamos hablando de láminas, infografías, imágenes, vídeos, audios... Todo realidad canaria. Esta herramienta fantástica que se llama el Canary Wiki, que funciona como la wiki convencional, que además a los alumnos les llega muy fácil, porque los alumnos ya, aquello del Larousse, olvídense, ¿no? Cuando estamos trabajando, yo me acuerdo hacer un trabajo que de Egipto, que era pues, copiando el Larousse y tal. Ahora copian la wiki, pero es que ya ni copian, porque como copian digitalmente, copia y pega, pum, pum, pum. Bueno, pues hay una Canary Wiki, que es todas las voces... que estamos hablando de historia, geografía, antropología, etnografía, etcétera, 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 que va incorporando de forma colaborativa todo el profesorado y los alumnos. Hay muchos aulas que dicen, vamos a hacer un trabajo y es incorporar una voz en la Canary Wiki. Es patrimonio canario, porque todo es temas relacionados con Canarias. Y bueno, le doy la voz a mi compañero Eduardo, no sé si tarde mucho, pero... Bueno, pues nada, muy rápidamente, no sé, a veces por deformación profesional, si me quito el micro, ¿se me oye perfectamente o necesitan que me lo pongo? Sí, vale. Bueno, miren, todo lo que les ha comentado mi compañero Sergio tiene una razón de ser fundamental y es la necesidad, tratar de cubrir necesidades, ¿vale? Fundamentalmente. ¿Y cómo sabemos cuáles son esas necesidades? Pues miren, muy fácilmente. Recurrir al profesorado, a esa trinchera de la que hablaban los compañeros con anterioridad y ver cuáles son las necesidades, qué es lo necesario para tratar de aportar desde la administración y cubrir de alguna forma pues esos puntos, ¿no? Pues miren, una de las prioridades dentro del programa Enseña fundamental es el ámbito docente, ¿vale? En este caso, el diseño e implementación de acciones formativas dirigidas al profesorado. El profesorado es nuestro Basili. Para aquellos que han visto el enemigo a las puertas, ¿vale? Ese francotirador que está en la trinchera
que de alguna forma ensalza al resto de los compañeros y al alumnado también. Es el protagonista, el que tiene que, de alguna manera, pues sensibilizar y empatizar con el alumnado. Bueno, pues miren, por un lado, ¿qué les ofrecemos? Pues toda una serie de cursos de formación. En unos casos son autodirigidos, en otros casos son de autoformación, certificables, no certificables. Actualmente esa propuesta está en revisión, ¿vale? Porque nos gustaría aportar algo más a esos cursos que actualmente están en las plataformas de la consejería, de la página web de la consejería, y fundamentalmente que esos cursos de formación tengan, por un lado, cubran una necesidad básica, que es el reciclaje en las nuevas interpretaciones, teorías que se están generando actualmente y que mucho profesorado desconoce o está al margen de ellas, y por otra parte que tenga una rentabilidad, ¿vale? Una rentabilidad práctica para el profesorado en su trabajo en el aula. Pero aparte de eso, miren, les vamos a contar en primicia a ustedes, no sé si ya lo conocen, tenemos pues una herramienta fundamental con el profesorado. Y es algo que ya les comentó mi compañero Sergio, eso es absolutamente pionero y único en el resto del Estado Nacional, que es la coordinación de acciones para el fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario. ¿Y qué es eso de esa coordinación? Pues imagínense ustedes, desde finales del curso pasado, ya de aplicación a principios de este curso, se gesta algo tan bonito y tan importante como es la figura de un coordinador de patrimonio en los centros educativos. ¿Pero y cuántos coordinadores de patrimonio hay? Pues piensen ustedes en cuántos centros de educación infantil de primaria o de enseñanza secundaria obligatoria hay en Canarias. Pues sí, hay un coordinador de patrimonio en cada centro educativo. Una persona que tiene una hora lectiva en la semana para dedicarse a esto. Ustedes me dirán, bueno, una hora lectiva tampoco supone mucho, ¿no? Evidentemente, pero bueno, empezamos a construir paso a paso, ¿vale? Tenemos esa asignatura de Historia de Canarias, que es verdad que hay comunidades autónomas que ya también están generando, pues, se están sumando ese tipo de perspectivas, pero aquí también tenemos esa figura del coordinador, ¿no? Que es nuestro interlocutor, de alguna forma es tan fundamental como eso. Por un lado la administración y por otro lado la trinchera, el profesorado, aquellos que están en el día a día en el aula, ¿no? Bien, pues fíjense ustedes, desde el resuelvo ya se habla de fomentar, potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural, cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje, etcétera. Como ya les decía, es una hora lectiva para el profesorado, para los maestros, en los centros educativos de educación infantil y primaria y para los profesores en secundaria. ¿Y cuál ha sido la aceptación? Pues miren, la verdad que la aceptación ha sido muy importante, mayoritaria. Lo pueden ver incluso pues, representado en cada una de las fotos. Piensen que estas jornadas, para aquellos que son docentes, se están realizando en horario de tarde, lo que supone para el profesorado estar de 8 de la mañana a 2 de la tarde y venirse a las 4 de la tarde a una jornada de formación, ¿vale? Muchas veces, quienes son docentes y han estado incluso en secundaria, en bachillerato, pues habrán visto que en las reuniones de coordinación de la BAU, a lo mejor, pues, vamos, no está ni un 15% del profesorado representado en ella, ¿no? Para nosotros, la verdad que ha sido todo un lujazo, pues que haber tenido la aceptación que ha tenido, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de esos coordinadores? Miren, piensen ustedes que este año hemos tenido que tratar de solventar muchísimas vicisitudes que se han ido produciendo, sobre todo en un año de pilotaje, el primer año, crear cuáles son las funciones, los requisitos, porque también piensen ustedes que ese profesorado tiene sexenios, tiene trienios, concursa en los concursos de traslado. Ese profesorado también es interino y quiere entrar dentro del sistema educativo a través del funcionariado y necesita méritos, ¿vale? Pues una necesidad fundamental era que esa coordinación estuviese certificada, ¿vale? Que la persona que esté durante todo el curso académico cubriendo esa plaza, esa hora lectiva, aparte de su horario lectivo durante todo el curso, pues tenga una certificación académica que le sirva para futuras cuestiones, ¿no? Pues bueno, promover y desarrollar proyectos de investigación, actividades o acciones encaminadas al fomento del patrimonio. Recopilar y coordinar la promoción y elaboración de situaciones de aprendizaje o acciones didácticas análogas entre los distintos departamentos, ¿vale? ¿En una hora se puede hacer eso? Difícilmente, pero bueno, se van poniendo piedrita a piedrita, se construye el castillo, ¿no? ¿Qué más? Identificar, seleccionar y valorar, como decía mi compañero Sergio, los bienes patrimoniales, arqueológicos, etcétera, etcétera, que posee el entorno de ubicación. Queremos que hagan algo tan sencillo como acercar el patrimonio más cercano, no el que está en la otra punta de la esquina, del archipiélago o más allá, no, el que tienen más cercano. Lo que es fundamental, sobre todo en esta etapa educativa, es que el alumno sienta empatía con el patrimonio.
al principio de esta jornada se hablaba de el atentado patrimonial en Fuerteventura, esas pintadas con esa bandera española y demás, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero es que eso ¿cómo lo podemos atajar? Y ahora les hago yo la siguiente reflexión. Piensen en esos chicos que tienen un parque de skate, ¿vale? ¿Ustedes creen que esos chicos que tienen ese parque de skate que van todas las tardes van a atentar contra su propio medio, con el medio con el que se divierten? No. ¿Por qué? Porque sienten empatía con aquello, porque a aquello les gusta, lo hacen todos los días. Tenemos que, de alguna manera, pasar de la teoría a la praxis, a materializar esas ideas. Está muy bien teorizar y decir, es que de alguna forma tenemos que trasladar el conocimiento, la divulgación, porque a través de la divulgación se va a proteger. No es suficiente. Y ahí lo vemos con esos atentados. La planificación de actividades complementarias y extraescolares encaminadas al conocimiento del patrimonio en el espacio de aprendizaje. Supervisar el anclaje curricular, esto es fundamental, ¿vale? De alguna forma vincular todas las actividades que se puedan desarrollar en el centro educativo, complementarias, no complementarias, etcétera, con el currículum, como ya les dijo mi compañero, que se puede hacer perfectamente y no me voy a detener en eso. Y la elaboración y participación en concursos, encuentros y jornadas, ¿vale? Ya les diré por qué es tan importante eso. Miren, esta diapositiva es un guiño también al sentido de esta jornada, ¿vale? Desde la Consejería de Educación ya se conocían los parques arqueológicos de las islas desde hace mucho tiempo, ¿vale? El programa de educación patrimonial, que ya les comentaba mi compañero Sergio, liderado en aquellos momentos, a principios de esta centuria, por Sanjo Fuente, pues en ese deambular por todo el archipiélago canario, con esas propuestas de participación de los centros educativos, de tratar de acercar el patrimonio a la escuela, pues ya había una propuesta, en este caso de la Escuela de Arte de La Palma, creo que actualmente es Escuela de Arte Manolo Blahnik. No voy a entrar en el link que estaba asociado a esa imagen, porque si no esto se nos cuelga, pero bueno, yo se lo explico brevemente. ¿En qué consistía esa propuesta? Bueno, pues en la Escuela de Arte hacía una propuesta de elaboración del diseño gráfico del futuro Parque Arqueológico del Tendal. Miren, esto es algo tan importante como dotar de conocimiento, ¿qué es aquello del Tendal?, a ese alumnado de las enseñanzas artísticas, para que luego ellos, con su formación, con su conocimiento específico como profesionales del diseño gráfico, entre otras cosas, faciliten, ¿vale?, los elementos de diseño gráfico, todo lo que es el merchandising, etcétera, etcétera, del futuro parque arqueológico. Estamos elaborando algo que tampoco es muy novedoso. No sé si conocen, estamos trabajando lo que se conoce como aprendizaje de servicio, pero en ese trabajo del aprendizaje de servicio, de alguna forma estamos implicando, estamos empatizando o haciendo que el alumnado empatice con el patrimonio y sienta que lo que está haciendo es algo tan fundamental y que responde a la pregunta más demoledora de un alumno en un aula, que es ¿para qué sirve esto? ¿Vale? Como les decía, el anclaje curricular es fundamental. No me voy a detener mucho en esto porque ya mi compañero Sergio ya les habló de ello. ¿Por qué esta diapositiva? Bueno, esta diapositiva también tiene otro sentido. Y el sentido es, miren, hay que establecer puentes de conexión entre los espacios museográficos, parques arqueológicos, museos, etcétera, cualquier tipo de elemento expositivo, ¿vale?, y lo que se está haciendo en el aula, lo que están trabajando los chicos en el aula, que no sean elementos que no se relacionen en un momento determinado, ¿vale? Yo creo que es necesario, aparte de este tipo de jornadas, también una jornada o un encuentro que permita de alguna forma establecer la relación entre las áreas, los departamentos didácticos de esos espacios museográficos y lo que hacen los alumnos en el aula, ¿no? Lo que se conoce tradicionalmente como la educación formal o la educación académica, ¿vale? Piensen ustedes que cualquier actividad que se está desarrollando, se puede desarrollar pues en los parques arqueológicos, por ejemplo, que pueden ser desde actividades previas, actividades o talleres que se realizan en los mismos, deben fundamentalmente tener un anclaje curricular, que se relacione con el aprendizaje formal, con el aprendizaje del alumnado, que haya una rentabilización, sobre todo de los recursos y de los medios, ¿vale? Y que ambas formaciones no vayan de forma separada, ¿no? ¿Qué más? ¿A qué tratamos de dar respuesta también o de cubrir necesidades? A la comunidad educativa. Piensen ustedes, ¿qué términos es eso? ¿A qué engloba la comunidad educativa? La comunidad educativa se entiende o aglutina a los tres agentes principales de la educación: alumnado, profesorado y familia. Desde la consejería se ha visto, y ahora, que la familia es fundamental
los grandes problemas que tenemos en la actualidad en el alumnado, en el aula, deriva fundamentalmente de, en algunos casos, son problemas familiares, de educación en la familia. ¿Vale? Hay que tender la mano y tratar de acercar también, abrir las puertas de los centros educativos a las familias. Y, ¿por qué no?, educar también a la familia. Esto es un tema bastante complicado. ¿De qué manera? Bueno, pues del programa Enseña también queremos poner nuestro granito de arena. Se van a pilotar en este año pues toda una serie de rutas, de visitas culturales a yacimientos arqueológicos, o naturales, etcétera, etcétera, donde profesorado, alumnado y familias participen también. Y formen parte también de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué otros ámbitos también? Bueno, pues el ámbito interinstitucional es fundamental, yo dijo mi compañero. Desde el diseño y apoyo a proyectos de investigación, proyectos comunitarios, como puede ser el proyecto de la aldea. Participamos en las jornadas en este año, el 4, 5 y 6 de mayo, en las jornadas de patrimonio y escuela en la aldea de San Nicolás, que lleva en la 26 edición ininterrumpida. También participamos a través de acciones puntuales, por ejemplo, en el diseño de una situación de aprendizaje que tiene por título Teguise, Patrimonio y Memoria, que se va a aplicar el año que viene a todos los centros, en todos los centros de educación secundaria, al alumnado de cuarto de la ESO del municipio de Teguise. ¿Y qué van a hacer en esa situación de aprendizaje los alumnos de Teguise? Pues van a trabajar todo el conocimiento, desde la reconstrucción del paisaje hasta el momento actual, que tiene que ver con la historia, el pasado, el presente, ¿vale?, del municipio de Teguise. Como les decía, también participamos en el diseño y elaboración de proyectos. Un proyecto como es el proyecto Imágenes y Voces, que actualmente está vigente. Es un proyecto que está en fase de... ya se han inscrito en los centros educativos. Es un proyecto que está adscrito fundamentalmente a los centros de primaria y que tiene que ver con la adopción, la representación gráfica de un elemento del patrimonio cercano y la participación de un familiar, ¿vale?, en este caso, en un minutito de audio, explicando, ¿vale?, pues ese bien patrimonial. Si se fijan, todas y cada una de nuestras acciones trata de vincular a las familias también en este proceso. Pero también en el diseño y la convocatoria de un concurso. Miren, el concurso es muy importante por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque el concurso permite la posibilidad de galardonar, de reconocer, pues una práctica, una actividad, un proyecto exitoso, ¿vale?, en la actualidad, en un centro educativo. ¿Y eso a quién reconoce? Pues reconoce la labor de un profesor, de muchos profesores, de un equipo directivo que vela por el desarrollo de esos proyectos. Y, ¿por qué no?, también darlos a conocer. Pero miren, por otro lado también permite, ¿qué? Permite dar a conocer lo que se está haciendo, que es muy importante, ¿vale? En estas jornadas que nosotros, en esas reuniones periódicas, piensen ustedes que con los coordinadores de patrimonio, que antes no lo dije, nos reunimos 3 veces al año, 14 CEP, y en cada reunión pues se suman más de 300 profesores en total en todas las islas, ¿vale? Que nosotros tengamos en esa ventanita, en un momento determinado, la proyección de, por ejemplo, el proyecto galardonado en la modalidad de bachillerato, el Tony Gallardo, con un proyecto súper interesante que se titula El patrimonio desde la azotea del centro, ¿vale? Acercar el patrimonio, lo que se ve desde el centro, y desarrollar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los elementos cercanos, del patrimonio cercano. O enseñarles a todos los centros de Canarias otra propuesta exitosa, como puede ser en la modalidad de enseñanza secundaria obligatoria, el proyecto galardonado del IES Garachico, Memoria Mágica. Les invito a finales del mes de mayo, en la isla de Tenerife, en el Festival de Cortos de Los Hilos, a ver el corto que desarrollan y en el que trabajan los alumnos de cuarto de la ESO del IES Garachico, que es alucinante. O, por ejemplo, la propuesta y el proyecto exitoso, alucinante también, del 6 Juan Cruz, en el Puerto de la Cruz, donde los alumnos le están reclamando a la administración pública que se haga algo con la casa de Tomás de Iriarte, ¿no? Pues eso nos permite también, a través de esa ventanita, mostrar todas esas cosas al resto de compañeros, al resto del profesorado, que evidentemente las limitaciones insulares pues también pues muchas veces hace que no se llegue a divulgar de la manera más exitosa, ¿no? Y bueno, ya con esto, pues poco más. Les dejo, nosotros siempre concluimos con una diapositiva donde vienen pues nuestros teléfonos,
922 42 37 66, 922 42 38 01 y nuestro correo electrónico proens.seu@gobiernodecanarias.org. Para cualquier duda, consulta, estamos abiertos, siempre cogemos el teléfono, la gente nos dice, contra, pero que ustedes responden muy tempranito. Digo, sí, de 7 a 2 cunde mucho y sobre todo en las primeras horas que no hay mucho bullicio, podemos responder a los correos electrónicos y demás. ¿Y si me llaman a las 7? Bueno, pues nada, muchas gracias. Sentimos, normalmente nosotros, esta exposición dura 45 minutos, una hora, la hemos comprimido pues lo más que hemos podido, ¿no? Y nada, muchísimas gracias.